Buenos días, tomen su lugar por favor, vamos a empezar. Voy a pedirle que ponga silenciador a su teléfono. Vamos a comenzar esta mañana con nuestro devocional. Siempre me gusta antes de iniciar preguntarle cómo está, cómo le ha ido en la semana. ¿Bien? Oye, ¿nomás a uno le fue bien? ¿Todos, verdad? Qué bueno. Qué bueno, me da gusto verles de nuevo. Tuvimos la oportunidad de salir a la ciudad de La Paz y bueno, tuvimos un tiempo muy importante ya con otras familias, con mis padres, la oportunidad de pasar por mis suegros, quienes ahorita están con nosotros y bueno, hemos tenido la oportunidad de disfrutar tiempo con la familia, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios ya estamos de regreso y vamos a comenzar con nuestro devocional. Estamos en la carta a Timoteo. Nuestro devocional anterior hizo relación o hacíamos un énfasis acerca de la oración, ¿no? Y la oración, un tema muy importante, vital para cada uno de nosotros, porque obviamente hemos sido llamados a orar, pero en el capítulo 2 en la que estamos o atendimos en ese momento, estudiamos, hacía referencia a las formas, hacia por quienes teníamos que orar, y hacía importancia a la seriedad que tenemos que darle a este tema, ¿no? De hecho, el énfasis era la solemnidad que tenemos que darle al tema de la oración, por ser un tema importante y que por lo tanto debiéramos atender con esa seriedad de vida que se merece. Analizábamos algunos adverbios, ¿no? Los paras, los por qué, los cómo, es decir, las formas, las razones y qué es lo que nos motiva a orar. Obviamente, todo centrado en el deseo de Dios de que intercedamos por aquellos que no conocen el Evangelio y obviamente el deseo de Dios que alcancen la salvación. Mencionábamos en nuestro último punto, prohibido ser indiferentes. No podemos ser indiferentes, porque ser indiferentes es ir contrario a la voluntad de Dios, contrario al propósito de Dios, que es que tú y yo oremos. Pero ahora entramos en el capítulo, bueno, más bien seguimos en el capítulo 2, pero entramos a un versículo diferente. Sin embargo, eso no quiere decir que la instrucción sea diferente o menos importante. Es importante y sigue siendo vital, importante que continuemos en oración. Pero yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en los versículos 9 y 10. Vamos a hacer un estudio de lo que nos está enseñando el apóstol Pablo y quiero que lo leamos con mucho detenimiento porque definitivamente es igual de importante, es muy importante precisar lo que está diciendo. Yo estoy en la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Si ve alguna diferencia, bueno, lo comentamos, ¿no? Debe ser mínima. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Hasta ahí vamos a leer de momento, porque a partir del versículo 11 al versículo 12, bueno, otros versículos después, si esto lo creemos que es un tema polémico, lo que sigue es más polémico, ¿no? Tengo entendido que mi pastor compartió acerca de este tema también, que tiene que ver precisamente con la vestimenta, así que vamos a tratar de dar un pequeño repaso, una pequeña resumen también de lo que él nos comentaba. Y fíjese cómo empieza el apóstol Pablo mencionando, ¿no? Este adverbio de conexión, asimismo. Y hace referencia precisamente este adverbio a que entendamos que precisamente lo que nos está dando a entender es la importancia de la instrucción. Asimismo me enseña que tan importante es la instrucción que nos dio en los versículos anteriores, porque está uniendo, está ligando, como tan importante es la instrucción que te acabo ahorita de leer y que acabamos de leer, que tiene que ver precisamente con la vestimenta. Y hay muchas preguntas que surgen en este tema, ¿no? ¿Cómo debe de vestir una mujer correctamente? ¿Cuál es la forma? ¿Hasta dónde una mujer debe vestir de una forma y de qué otra forma no? Existen muchas preguntas que giran alrededor de esto. Sin embargo, no debería ser tan confuso, tan polémico como se ha hecho ver este tipo de estudios o este tipo de instrucciones, más bien por el simple hecho de que, número uno, la instrucción es clara.
La instrucción es precisa, la instrucción no tiene matices de confusión, la instrucción es precisa en todos los sentidos. Incluso lo vamos a leer más adelante y usted entenderá que en la Nueva Traducción Viviente hace un énfasis muy claro, muy enfático acerca de la modestia, que ese es el punto de equilibrio que tiene que existir precisamente en la forma de vestir, particularmente en este caso para con las mujeres. Ahora, antes de comenzar, voy a comentarles a los hombres: no se levanten, no se vayan aún, y cuando este tema es para las mujeres, no quiere decir que no sea un tema que nosotros no vayamos a aprender de él. Es un tema para nosotros también. Es un tema que se dirige a nosotros, por supuesto, en este momento, y dadas las circunstancias, y dadas las formas y el contexto del que está hablando el apóstol Pablo, lo está dirigiendo particularmente a las mujeres. Pero yo les pregunto, ¿a poco eso es una razón? El hecho de que diga que es para mujeres en este caso, sea enfático para la mujer, ¿será un motivo para que nosotros ignoramos cómo debemos de vestir? ¿Será un motivo para que nosotros nos excusemos o nos levantemos y digamos, bueno, este es un tema para mujeres, vámonos? Para nada. Es un tema que nos atañe, es un tema importante y es un tema que habla precisamente de la sobriedad. Y sabes que tú y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como hombres y servidores, también tenemos un llamado a ¿qué cosa? A ser sobrios en nuestra manera de vestir, a ser prudentes, a vestir ¿qué cosa? Con decoro, a relucir con decoro la verdad que tú y yo profesamos, ¿no? La fe, la piedad, el carácter de Cristo. Entonces, no se mueva, quédese porque tenemos mucho que aprender de eso también nosotros. Y el versículo, más bien el capítulo 3, hace un énfasis. Si tú lo lees, incluso te vas a dar cuenta cómo hace un énfasis precisamente sobre la forma en la que el hombre tiene que vestir. Pero no solamente el capítulo 3, hay mucha referencia, hay mucha instrucción, hay mucho que tenemos que analizar a lo largo del Génesis al Apocalipsis, que vemos cómo la instrucción es clara en ese sentido, ¿no? Cómo debemos de vestir. Pero fíjate, vamos a ir paso a paso. Dice, la instrucción hace referencia incluso a la forma en la que una mujer piadosa debe de vestir. Dice que las mujeres se vistan, ¿cómo dice? Con ropa decorosa. Número uno, y yo sé que esto va a ser un poquito, tal vez, innecesario que lo diga, pero tengo que decirlo. Las mujeres y los hombres somos llamados a vestirnos. Y tengo que señalarlo de esta forma porque parece que las conductas, las corrientes de este mundo llevan precisamente a lo contrario, ¿no? Parece que en ese entonces la corriente era el ostento, el vestir glamurosamente, y ahora es mientras menos ropa mejor, ¿o no? Parece que esa es la tendencia, parece que es la forma, ¿no?, en la que este mundo se está dirigiendo. Pero Dios nos está llamando a la modestia. Dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Pero la pregunta más constante y que más nos ocupa responder es esa: ¿qué tiene qué es decoro? ¿Cómo podemos nosotros explicar lo que es el decoro? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del decoro? ¿O qué significa simplemente vestir con ropa decorosa? Bien, vestir con ropa decorosa tiene que ver con tu comportamiento, hermanos, o con tu conducta. Pero en este caso tiene que ver también con el honor, con el respeto y la dignidad con la que tú te vistes. Es decir, que tu conducta, que tu comportamiento, que la manera en la que vistas tiene que ser con honor, con respeto, con dignidad. Es decir, viste con honor, haciendo alusión al respeto, al temor a Dios que tienes, porque tienes un temor genuino en lo que Dios establece en su palabra, y por consecuencia lo conoces, le entiendes y le sirves. Pero también nos enseña a vestir de manera decorosa, es vestir con dignidad. Esto hace alusión al respeto, también al respeto que tenemos nosotros, obviamente por la seriedad que la palabra trae a nosotros, ¿no? La palabra fue presentada a nuestras vidas de manera seria, fue presentada de manera enfática, clara y eficazmente ha tocado nuestro corazón, y nuestro sentir obviamente debe ser en ese sentido, obviamente de respeto también. Debemos de presentar seriedad en la palabra que tú y yo vestimos, la palabra que tú y yo se nos ha encomendado en nuestro corazón, la verdad que tú y yo profesamos y que predicamos y de la cual hablamos y somos observados. Debemos de vestir, por supuesto, también respetando. En este sentido, el decoro hace énfasis al respeto también, por supuesto, del prójimo, ¿no? Respetamos la palabra y respetamos a nuestro prójimo. Y en ese sentido tenemos que entender que ese temor reverente que tenemos a la verdad nos lleva, o en este caso a la mujer,
la lleva, ¿no?, a entender que debe de respetar antes que nada a Dios, a la palabra y por supuesto a su prójimo. ¿En qué sentido a su prójimo? Bueno, es que, hermanas, me dirijo particularmente a ustedes, obviamente por el tema que hace énfasis a las mujeres. El tema de hoy se vuelve sensual porque si hay algo que más se expone en estos días es precisamente el sensualismo, ¿no? Es una de las cosas que parece que va más arraigadas y no es algo cultural, hermanos, tengo que decirlo, tiene que ver con el corazón, con la disposición del hombre, en este caso de la mujer, de querer obviamente vestir de forma sensual. Y en ese sentido me estoy dirigiendo precisamente entendiendo de que el decoro tiene que ver con el respeto hacia, obviamente, a la palabra, pero también a nuestros hermanos, es decir, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no puedes y no se debe, obviamente, una mujer que dice que profesa la verdad, vestir de manera sensual. Va en contra va fuera del lugar, no establece, no te permite, vaya, si tú dices predicar la verdad, enseñar tu vida piadosa, no es coherente con esa vida o esa conducta que tú debes de profesar y que tiene que ir vestida con el decoro también de la manera en la que vistes, no solamente en la que predicas, sino también en la que vistes. Fíjate cómo el capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, yo te lo voy a leer, dice lo siguiente: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, es nueva traducción viviente, dice, y sensualidad. Menciona otras más, ¿no? Idolatría, hechicería y todo esto. Pero la sensualidad es una obra de la carne. Es una obra que evidentemente tiene como propósito provocar reacciones, ¿no? En este caso, a las personas que te están observando. Y bueno, como mujeres de Dios, es necesario que se entienda, ¿no?, que se comprenda que esa conducta es contraria a la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva precisamente a cuidar la manera en la que debemos de vestir. En este caso, mujeres, debe de ser de manera sobria, equilibrada, ¿no?, como Dios manda. Y eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de este estudio, porque no es tampoco un llamado a que no vistas usando, por ejemplo, pantalón, ¿no?, o que no uses un arete, o que no te pintes el cabello. Y en ese sentido es que se ha tornado polémico, porque pareciera que no hay un punto de acuerdo o un estar de acuerdo en el dilema que supuestamente existe, ¿no?, en medio de la comunidad cristiana, porque existen las otras posturas que imponen el no vestir de esa forma, el no hacer esto, el no hacer aquello, o no usar un pantalón apretado, o no usar esto o aquello, o no usar pantalón más bien, cuando la Escritura claramente nos está llevando a una conducta, ¿no?, a la modestia, a meditar en esto, en el equilibrio, en el respeto. Pero fíjate, vea cómo también esta conducta que el Señor nos lleva a meditar y a meditar en ella, que es el honor, el respeto y la dignidad, las lleva también precisamente la Escritura a explicarnos cómo debe una mujer vestir de una manera correcta. Es decir, la misma Escritura nos enseña, por eso digo que es clara y es enfática, cómo una mujer debe de vestir de manera correcta. Es decir, fíjate cómo lo explica en esta traducción que te voy a leer, y cómo lo hace el llamado para que lo entiendas de manera más clara y te quedes más convencida en este asunto. Dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, dice, con pudor. Wow, con pudor y modestia. La pregunta es, bueno, ¿qué es pudor? ¿Qué es modestia? El pudor tiene que ver precisamente con ese sentido de vergüenza que tiene que existir en cada uno de nosotros, no nada más en las mujeres. En este caso, mujeres, es ese sentido de vergüenza que deben de tener cada una, de obviamente no exhibir el cuerpo, de obviamente no exhibir partes de su cuerpo. Y te decía, te lo tengo que hacer énfasis en este sentido, porque la corriente de este mundo parece que lleva precisamente en ese sentido, ¿no? Mientras más exhibas, mientras más enseñes, más favor tienes, más bien caes, más agradable se torna el ambiente, y obviamente se incita a eso, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Se puede pasar, es tu cuerpo, tú decides, etcétera, etcétera, comentarios de ese tipo, ¿no? Pero el vestir de manera pudorosa tiene que ver con ese sentido de vergüenza que te hablaba hace un momentito. Tiene que ver con ese juicio que tú tienes que tener. Fíjate, no es que alguien te tenga que señalar, es que tú tienes que tener
juicio, equilibrio, para vestir de manera sensata, buscando la sencillez, el recato, ¿no? Prudentemente decir, esto no es correcto. Es que tú puedes usar un pantalón, bueno, hay personas que juzgan, ¿no?, el hecho de que uses un pantalón, porque la mujer debe de usar nada más falda, pero hay pantalones que enseñan más que una falda, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que tú tengas entendimiento en tu corazón, entendimiento en la verdad que creemos, de que tú vas a usar una vestimenta que sea decorosa, es decir, prudente, que sea sencilla. Y al momento de usarla, obviamente que tú entiendas que tú estás glorificando a Dios con todo lo que tienes y todo lo que usas y todo lo que vistes. Entonces, entender esto nos lleva a comprender que no seas ostentosa, que no debes de ser ostentosa, pero tampoco puedes omitir, obviamente, el vestirte con juicio o con equilibrio. El ostento, en aquellas épocas, ¿no?, en las que Pablo estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, el ostento era algo que tenía que ver en la forma en la que se presentaban las mujeres en la iglesia, ¿no? Eran trenzas, se trenzaban las mujeres el cabello y se acordonaban listones de oro, de plata, y eso los hacía ver obviamente llamativas, las hacía ver exuberantes, muy admiradas. Y Pablo es lo que está obviamente enseñando, ¿no?, a vestir con esa modestia. No es que no te pintes el cabello, hermano. De hecho, ayer mi esposa se estaba pintando el cabello y no se ve nada diferente. Bueno, un poquito, gracias, mucho. La realidad es que no es ese el punto, ¿no? Claro, tienes que pintarte el cabello si por aquí te sale una canita, no tiene nada de malo. El punto es que no vamos a llegar con un mechón aquí amarillo y otro verde por acá tratando de llamar atenciones o jalar miradas, ¿no? Tiene que haber equilibrio, hermano. Tiene que haber sencillez, tiene que haber un entendimiento de que servimos a Dios, adoramos a Dios, y todo lo que hacemos, todo lo que vestimos, tiene como propósito glorificar su nombre. Vestir con modestia es vestir con decencia, es vestir de manera honrada, cuidarse de no exagerar, o querer llamar la atención. Tenemos que incluso, en este caso mujeres, procurar, ¿no?, obviamente no insultar, como les decía hace un momento, no insultar el nombre del Señor, la palabra de Dios. Tu llamado, mujeres, es un llamado a que vivas como una mujer piadosa, una mujer que profesa la fe, profesa la verdad, pero que además la predica, la comparte. No tiene nada una mujer que andar queriendo lucir o querer llamar la atención con el ostento o con en este caso vestir menos prendas, ¿no?, tratando de enseñar algo de manera impudorosa. ¿Por qué? Porque ese es el llamado a la mujer, a vestir el evangelio, a hacerlo hermoso, a hacerlo maravilloso como lo es, perfecto, a través de nuestras vidas, en este caso mujeres, a través de sus vidas, porque son, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. La modestia incluso, hermanos, refiere a un fruto del Espíritu Santo, y es la humildad. Usted lo puede leer en la carta que Pablo escribió a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22, te lo voy a leer. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, estoy en la NTV, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, ojo el versículo 23, humildad, ¿ve? Y dice, y control propio. Esto no, por eso. Saber limitar, saber entender hasta dónde. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos vamos en la forma en la que nuestro corazón nos dicta o nos quiere enseñar, de acuerdo a las costumbres, las corrientes y todas esas cosmovisión que se nos ha adherido a nuestra vida por los valores y principios que el mundo quiere meter en nuestras vidas, en nuestro corazón, pues nosotros vamos a vestir, ustedes van a vestir como ustedes quieran, ¿no? ¿O no? ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo te está queriendo enseñar, que vistas como el mundo viste, que vistas y hagas lo que el mundo practica. Pero fíjate cómo tiene que ver la modestia con la humildad. Y la humildad obviamente tiene que ver con lo que te decía hace un momento, con la sencillez, hermano, con ser reservado, con ser prudente, con ser recatada.
mirar, o sea, lo que estoy usando o lo que voy a usar, si es adecuado o no, si honra a Dios o no, si glorifica a Dios o no. No es que alguien te tenga que decir o te tenga que señalar, es que tú entiendas, porque conoces al Dios al que sirves, que entiendas que debes de vestir de manera adecuada, de manera correcta, como Dios dice, como Dios establece y como Dios demanda. Dios no te está diciendo, no uses esto, no uses aquello, no el otro, aunque aparentemente ahorita lo vamos a leer, así lo dice, porque dice, no con oro, no con perlas, no con esto, pero no dice diciendo no, que no lo uses. Está hablando del decoro, está hablando de la modestia, es decir, puedes usarlo, pero úsalo correctamente, como con equilibrio. Ahora, vestir decorosamente no tiene relación solo con las prendas que usas, hermanas, sino también con todos los accesorios, y eso hace relación precisamente a lo que te comentaba. ¿Cuáles son esos adornos? Precisamente los accesorios, ¿no? Cualquiera, un arete, cualquier accesorio, ¿no? Lo que tú te quieras colocar en tu cuerpo, a lo mejor alguna trencita ahí con un listón, yo qué sé. Todas esas cosas que incluso la escritura lo refiere, ¿no? Bueno, todos esos accesorios, todos esos adornos tienen que ser colocados de manera correcta, es decir, con ese decoro, con ese principio, con esa norma que la escritura nos enseña, que tiene que ver con la sensatez, con la prudencia y la modestia. Es que si quieres ser atractiva, quieres ser bella, lo primero que vas a exponer va a ser la evidencia de Dios, de su palabra en tu corazón, esa abundancia de obras y de vida piadosa, lo que va a exponer y lo que va a reflejar tu vida y que va a hacer que sea más atractivo. De hecho, el énfasis en la escritura es que tú aprendas a vestir primeramente de esa manera. Es decir, que entiendas que lo primero que debes de vestir es vestir la palabra de Dios en tu corazón, que va a adornar hacia el exterior y lo va a hacer bella, ¿no? Te va a hacer bella en ese sentido. Por supuesto, sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Es decir, no quiere decir que no te tienes que peinar, vuelvo a decirlo. No quiere decir que no te tienes que colocar un arete si gustas hacerlo, o no pintarte el cabello, o no es que no puedas usar un pantalón, por supuesto. Pero hermanas, con esa inteligencia, con ese entendimiento acerca de la verdad. Porque tampoco vas a usar un pantalón que enseña más que una falda, que en realidad no es así. Pero hay faldas, la verdad, que son muy largas, pero pueden ser transparentes y enseñan más que un pantalón. El punto es que tampoco obviamente vas a usar un pantalón si sabes tú que está todo entallado, ¿no? Usa un pantalón de manera equilibrada, de manera correcta, buscando obviamente no exhibir tu cuerpo, y de manera correcta tú misma tendrás ese juicio, ese equilibrio para poder decir bíblicamente que está mal. Es más, el mismo Espíritu Santo te va a llevar a entender que lo que estás usando, lo que estás vistiendo, no es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿no?, repercute en nuestras vidas en ese sentido, nos enseña y nos instruye en ese sentido. Fíjense cómo el apóstol Pablo en el versículo 9 habla precisamente del peinado, el oro, las perlas y la vestimenta en general, todo lo que usas. Pero esto aplica en todos los sentidos de tu vida, no nada más en este, ¿no? Es decir, en todo. Porque todo lo que uses, todo lo que vistas, tiene que ser usado con esa sencillez, con ese decoro, entendiendo que nuestra norma de fe y conducta y lo que adoramos y lo que honramos es su palabra, y ese es el primer deseo que nosotros debemos de tener, adornar la palabra con nuestra vida piadosa. En este caso, mujeres, la instrucción es un llamado a la modestia, es decir, a la sencillez. Te lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción de las Américas. Tal vez te da un poquito más de luz en este sentido. Dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Dice, deberían llevar ropa decente. Nota cómo hace énfasis a la decencia. Y apropiada. Y no llamar la atención con la manera en la que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Que no puedo usar una ropa marca no sé cuánto. Hermanos, sensatez. Hermanos, prudencia. Estaba viendo hace unos días, ¿no?, una noticia de un hombre, un deportista, ¿no?, que compró una camisa que valía no sé cuántos millones, ¿no? Y de una mujer también, ¿no?, que hablaba de que le regalaron un anillo, y a lo mejor si se acuerda porque fue muy sonado, que valía no sé cuántos millones de pesos. Híjole. Hermano, ¿puedo usar una ropa que valga 2 millones de pesos? Una camisa.
Hermanos, sencillez, hermanos, prudencia. En serio, una camisa de ese tipo, un anillo de ese tipo, a mí deberíamos de entender que eso no es lo importante. Lo importante es lo que la palabra de Dios nos está señalando, nos está invitando, que debemos de aprender a vivir con la sencillez que la palabra nos lleva, no dándole importancia a ese tipo de cosas. Digo que si la compraste en una una prenda en un lugar muy costoso, digo, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que te diste la oportunidad de comprarte una muy bonita camisa. No estoy diciendo que no uses Calvin Klein, no estoy diciendo que no uses una marca Nike, si quieres, la que tú quieras, ¿no? El punto es que sepas vestir adecuadamente, entendiendo que si usas esa ropa o usas una de la tienda X, no pasa nada. Entiendas también de que el punto no es que estés yendo y gastándote tu dinero, ¿no?, en ese tipo de tiendas, en ese tipo de lugares, donde obviamente no vas a ganar absolutamente nada, al contrario, vas a perder tu dinero. El llamado, hermanos, es a la modestia. El llamado es a entender que debemos de ser felices, debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado, pero también al mismo tiempo debemos que entender de que debemos de vestir modestamente. Y si Dios nos ha dado para usar una camisetita buena, de una muy bonita marca, qué bueno, pero si usas una de otra marca, igual, contentos y agradecidos, ¿no?, con lo que Dios nos ha dado. En este punto, y espero haya sido muy claro lo que estoy comentando, hay algunos aspectos que me sobresaltan y me llaman la atención, ¿no? Número uno, te lo decía en un principio, tiene que ver con la claridad con la que la palabra se expone, con la que la palabra nos enseña acerca de la forma de vestir. En este caso, mujeres, la forma en la que ustedes deben de vestir y el por qué deben de vestir de esta manera, porque entendemos obviamente que es para su gloria, pero también me llama la atención, te decía hace un momento, la polémica que se ha generado en torno al tema, ¿no? Y es que lo primero que me llama la atención de esto es que la polémica ha precedido a la instrucción, es decir, le han dado más importancia a ese tipo de conflictos, a ese tipo de comentarios, a ese tipo de resoluciones que hombres o maestros, no sé quiénes, han emitido en relación a ese tipo de forma de vestir, dejando de lado lo que Dios dice. Es decir, parece que lo más importante ya no es la instrucción, parece que lo más importante es ya la polémica, ¿no? Y yo quisiera ahondar estos dos puntos, pero yo creo que ya no me va a alcanzar el tiempo, de hecho me quedan unos minutos. Pero yo quisiera ahondar de este punto en el siguiente domingo, porque precisamente necesitamos entender de dónde se origina, ¿no?, esa resistencia a la verdad, esa resistencia a tener que decir yo en mi corazón o a lidiar con el corazón para yo poder entender hasta dónde yo puedo vestir de manera, o yo debo de vestir de manera correcta. Es decir, tenemos que comprender por qué nuestros corazones, no es un caso particular de las mujeres nada más, sino también de nosotros, por qué nuestros corazones se resisten a la verdad, es decir, desean imponerse a lo que Dios dice en su palabra y parece que lejos de vernos deseosos como hijos de Dios, entendidos de la palabra, de hacer lo que Dios dice, queremos hacer lo contrario. Vamos a analizarlo el próximo domingo, pero yo quiero que vaya analizando lo siguiente, ¿no? Y es que esto tiene que ver claramente con una sencilla situación en la que tú y yo seguimos batallando y seguiremos batallando hasta el final de nuestros días, ¿no? Es que el problema, hermanos, lo he dicho y lo insisto, no tiene que ver con las escrituras, no tiene que ver con la instrucción. La instrucción es perfecta y es clara. El problema tiene que ver con nuestro corazón. Nuestro corazón es ahí donde se origina toda clase de pensamientos, toda clase de maldades, toda clase de resistencia u oposición hacia la verdad. Por lo pronto lo voy a dejar, voy a concluir esta enseñanza respecto a la vestimenta, pero antes me gustaría darte un versículo. Un versículo que refuerza precisamente esta instrucción del apóstol Pablo. Y Pablo, como el apóstol Pedro, refuerzan esta enseñanza en este sentido. Su conducta sea casta y respetuosa. 1 Pedro 3, versículos 2 y 4. Su conducta sea casta y respetuosa. Que su adorno de ustedes no sea el externo. Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Vístanse de una belleza interna, un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pero quiero darles un versículo más que está en Proverbios. A ver si lo encuentro aquí.
y hace referencia a aquí está, Proverbios 31:25. Fuerza y dignidad son su vestidura. Que esa sea nuestra manera de vestir, que esa sea tu manera de vestir, con la fuerza de la palabra de Dios arraigada en tu corazón y de una manera digna, una manera que honre y glorifique a Dios, que glorifique su palabra y que testifique obviamente a aquellos que no conocen el Evangelio, y que por tu manera de vestir también, no solamente por lo que predicas, sino también por la forma en la que vistes el Evangelio y la manera en la que tú vistes, mostrando tu vida reservada, equilibrada para con el Señor, ellos lleguen a los pies del Señor. Amén. Fuerza y dignidad sean nuestras vestiduras. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Glorificamos tu nombre. Tú siempre, Señor, has sido claro en tu palabra, nos instruyes y nos llevas por pastos verdes, delicados, Señor, siempre cuidando de nuestras vidas, cuidando de nuestro corazón, cuidando, Señor, y protegiendo incluso nuestras vidas, porque es parte de tu propósito en esta instrucción, Dios. Gracias, Dios, porque tú estás forjando en nosotros un corazón, construyendo en nosotros un corazón conforme, Dios, a tu voluntad. Un corazón, Dios, que sepa someterse a la verdad de tu palabra, que sepa entender, Dios, que tu palabra está por encima de todas las cosas y que nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es, Dios, servirte como tú mandas, como tú ordenas, de la forma en la que tú, Señor, nos instruyes para glorificar tu nombre, Señor, y que la salvación de los hombres llegue, Dios, a sus corazones. Gracias, Dios, porque siendo inútiles, siendo insignificantes, tú pusiste tus ojos en nosotros, Señor, por gracia, por amor, y ahora podemos evidenciar, Dios, la obra tuya, la obra de tu palabra en nosotros. Una vez más, Padre.